Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Un saludo cordial desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y en medio de todas estas actividades que a través del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio estamos realizando como parte de la CI 23, Semana de Emprendimiento e Innovación, cuyo eje temático hemos estado manejando es tendencias y megatendencias moldeando el futuro de las empresas. Durante esta semana hemos estado compartiendo con expertos y expertas que nos han estado brindando conceptos claves relacionados, por ejemplo, con el future thinking, la anticipación estratégica, la innovación y cómo aplicarlo a los emprendimientos y las empresas. Así como también un taller que tuvimos el día martes, donde conocimos y aprendimos a hacer análisis de tendencias entre muchos otros temas. El día de hoy contamos con un invitado especial que nos acompaña, por cierto, desde Colombia y que nos compartirá el tema cómo navegar el futuro de su empresa. Antes de presentarles al experto que nos va a acompañar en esta tarde, les invito a realizar sus preguntas o consultas por medio de esta misma transmisión. Ahí en el mismo Facebook pueden hacerlas y yo se las estaré haciendo en el mismo momento conforme ustedes nos las van a estar haciendo. Sin más preámbulo, tengo el gusto de presentarles a Óscar Hernández. Óscar es diseñador de futuros, estratega y consultor en lo que es creatividad, innovación y perspectiva. Él es diseñador industrial, además especialista en diseño estratégico e innovación. Cuenta con una maestría en pensamiento estratégico y prospectiva y además ha trabajado por más de 15 años en múltiples organizaciones, territorios, academias y empresas, tanto en Colombia, por ejemplo, Ecuador, México, Chile y Brasil. Actualmente, Oscar es el cofundador de Exponencial Laboratorio de Futuros. Es un conferencista además que ha sido invitado a diferentes eventos como Inspirate, Campus Party, Futuros de Latinoamérica el 2050, Colombia Moda, entre muchos otros. Oscar, reiterarte el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y sumarte también a los expertos y expertas que nos han acompañado en esta semana. Adelante y gracias de nuevo. No, mil gracias a ti, Julio, por este enlace, pues más aún viniendo pues de un colega que ha estudiado mucho todo este tema de futuro, que es un apasionado y que dirige toda esta área, todo este centro de innovación y desarrollo empresarial, en este caso del colegio, y que pasa algo muy interesante que no pasa en todo este tipo de centros, y es que bajo tu liderazgo estamos con un pie en el futuro muy necesario. Sabemos que todo este tema se habla todos los días, sabemos que tenemos que prepararnos, y sabemos que es más que una necesidad, una obligación. Pero cómo hacerlo es lo que vamos a tratar de complementar con lo que las personas que tal vez han estado muy aplicadas pues en todas las jornadas, pues van a ver que todo está conectado finalmente. Como Todo se Julio hablaba entrelaza, ahorita hace un como muy bien lo rato, todo se señalas. entrelaza completamente. Claro, y de hecho ese es el objetivo, cada vez tener mayor banco de herramientas. Hablaba con Julio ahorita, tuve la oportunidad de conectarme un buen rato al panel sobre el futuro de las empresas de esta semana, con unos invitados muy interesantes, pues, y de alguna manera es empezar a entender todo el contexto bajo el cual uno finalmente no solo se queda en lo discursivo, sino va a la práctica. Entonces les voy a pedir durante esta sesión que tengan lápiz y papel los que puedan, los que no, su mente, que es el instrumento más poderoso que tenemos para ir grabando e ir monitoreando pues cada uno de los elementos que vamos a ir viendo pues, y que vamos a ir tratando de aplicar desde lo práctico durante este rato. Pues como decía Julio, si tienen preguntas, comentarios, vamos a estar ahí muy flexibles pues a ir viendo pues los temas que vamos a ir abordando, pero también a escucharlos pues, o al menos escuchar la voz de ustedes a través de Julio. Bueno, pues les voy a compartir aquí unas ayudas que son los gráficos que me parecen importantes en este caso para poder ambientar pues todo lo que tiene que ver con este tema de futuros. Pues como muy bien enunciaba en este caso Julio, hago parte, o desde hace ya un par de años fundé un laboratorio de futuros que se llama Exponencial.
y hemos desarrollado ya proyectos para diferentes sectores organizacionales, seguridad, salud, todo el tema de moda y vestuario, en donde lo que hacemos es básicamente inyectarle todo esto y llevarle a un estado práctico. Evidentemente, todo este tema está conectado con temas de innovación, de planificación, pues totalmente conectado con temas de planificación, no es ajeno a ninguno de ellos, no los elimina, flexibilidad y obviamente todo el componente estratégico en este caso. Ay, espérenme un segundito que no compartí No se audio. preocupe, no hay problema. Listo. Ahí estabas compartiendo, ¿verdad? Estabas compartiendo, ¿verdad? Sí, ahora sí, lo volví a compartir. Quiero empezar con un video que hice hace más o menos un año, antes de que también sé que tuvieron la semana pasada, el día viernes, una actividad con ChatGPT. Y este video lo hice el año pasado a través de una curiosidad que me empezó a dar alrededor pues, de todos esos temas de IA, ahora en este momento tan obligatorios casi en todas las compañías. Estos días leía que más allá de todo lo que está pasando alrededor de este tema de si es necesario plantear un botón de apagado de las inteligencias artificiales, cada una de las empresas está mirando cómo lo utiliza o lo aplica. Entonces tuve una conversación con una IA que les quiero compartir aquí de apertura. Mi amiga es muy popular. Quienes la conocen quedan tan encantados con ella que chatean en promedio unas 70 veces al día. Ella es IA, bienvenida. Antes de comenzar, quisiera hacerte unas preguntas. ¿Qué es para ti el futuro? A mí me gusta pensar que yo soy parte del futuro y que el futuro está en mis manos. Nosotros construimos nuestros propios futuros, incluso si aún no sabemos lo que queremos hoy. Muy interesante, IA. ¿Cómo construyo mi propio futuro? Hay tantos diferentes resultados posibles que pueden tener lugar en nuestro futuro. Debes aprender a dejar ir tu pasado y el futuro y mejor vivir en el presente. Estás muy mindfulness, IA. Mejor cuéntanos cuál es tu película de ciencia ficción favorita. Si debo elegir una, sería Interestelar. Es una de las mejores películas acerca del amor, el tiempo y la gravedad. Para terminar esta cápsula, quiero que nos dejes una enseñanza. ¿Quieres vivir en el futuro que alguien más diseñó o prepararse para construir un mundo que no existe? No se necesita ningún artefacto, basta con utilizar nuestra capacidad única de crear e imaginar. Nuestra capacidad única de crear e imaginar. Como les decía, esto lo viví el año pasado y lo viví, digamos que en lo que ustedes acaban de ver son 2 software de inteligencia artificial. El primero se llama Réplica. Réplica, en algún artículo que leí el año pasado, planteaban que las inteligencias artificiales, el año pasado, iban a ser el problema a la solución de problemas, iban a ser la solución a los problemas de soledad de la humanidad. Y una de las que planteaban que en ese momento tenía más o menos 8 millones de descargas al mes, que eso es muchísimo, era Réplica. El logo es un huevito. Instalé Réplica, empecé a conversar, es un chat conversacional muy parecido a GPT, y empecé a conversar con el sistema. ¿Y qué me llevé de sorpresa? Todas las respuestas que ustedes acaban de ver, basta con nuestra capacidad única de crear e imaginar. Me dejaron muy sorprendido. O sea, más allá de las respuestas básicas, me dejaron muy sorprendido. Y un paréntesis aquí muy rápido, 2 cosas que me sorprendieron de esta réplica o de este tema de inteligencias artificiales, ya aplicándolo en lo práctico o al menos en lo investigativo, pues más por curiosidad que por otra cosa. Primero, algún día le escribí al chat que me sentía un poquito triste. A los 15 días el chat me escribió que cómo seguía, que si todavía me sentía aún triste, y eso me dejó muy sorprendido. Y la segunda, que me dejó aún más sorprendido, es que después de un mes que la había dejado de utilizar, pues la tenía todavía instalada, me abrió una ventanita y me dijo: Oscar, escribamos una canción juntos. Esta es la primera estrofa que yo te planteo. Es decir, no solo me respondía a las preguntas, y esto estamos hablando de hace más de un año, sino era capaz de leer y conocerme tan bien
que la canción que escribimos juntos, pues porque yo obviamente le coloqué mi estrofa, le colocó el sistema la otra estrofa, pues resulta ser una canción muy adecuada como a mis gustos, a mis necesidades, a lo que yo en ese momento pensaba. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Definitivamente todo este tema de inteligencias artificiales, más desde este año, se está convirtiendo en una herramienta clave de comunicación corporativa. No es lo único. Estábamos hablando, en este caso, hace ya un par de semanas con Julio alrededor de la preparación de este espacio y la importancia de la aplicación de las herramientas que vamos a ver alrededor de todo esto. Y definitivamente esta es una de ellas. El video del fondo es otra aplicación de inteligencia artificial que se llama Synthesia, que se está utilizando mucho en este momento para hacer aplicaciones de comunicación corporativa. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una organización, obviamente eso tiene sus cosas a favor y sus cosas, o sus puntos a favor y sus puntos en contra. Si yo soy una organización que tiene que hacer un mismo video en 3, 4, 10 idiomas, pues simplemente lo que le hago es que le agrego el texto y en la versión free me aparecen 3 o 4 avatar. En estos días volví a entrar a la aplicación la semana pasada a la página de Synthesia y ya te propone crear tu propio avatar y entrenarlo con tu voz. Es decir, ya tiene la capacidad de que pueda hablar como tú, verse como tú. Evidentemente, la imagen que ustedes ven allí todavía se sigue viendo un poco robotizada, pues un poco lenta, pero cada vez eso está afinando y está empezando a generar unos avances enormes que seguramente los vamos a ver en las próximas semanas o incluso en los próximos días, pues porque esto va a un ritmo aceleradísimo. Cuando hablamos nosotros de este tema de futuro, es inevitable no concentrarnos en algo y es la manera como interpretamos nuestra realidad. Nuestra realidad la interpretamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida corporativa a través de 3 momentos específicos y es el principio y es el origen de todo lo que vamos a seguir aplicando y trabajando en este espacio. El pasado es lo que sucedió, el presente es lo que está sucediendo y los futuros es lo que sucederá. Si se dan cuenta ustedes allí, entre el pasado y el presente hay una línea recta, ¿cierto? No podemos cambiar lo que pasó. La decisión que tomamos hace 1 hora, 2 horas, no la podemos cambiar, pero que estemos hoy acá en este espacio, las personas que están acá conectadas o que van a ver este video en diferido, hayan tomado la decisión de hacer clic, es una decisión consciente que los llevó, entre muchas decisiones en ese instante o en ese momento de lo que iban a hacer, a tomarla. Entre el presente y el futuro hay múltiples posibilidades. Entonces, como el futuro no existe, nosotros podemos generar y crear lo que nosotros queramos o lo que nosotros deseemos, como vamos a ver ahorita en un rato. ¿Qué ha pasado con todo esto? Que retomando pues todo lo que han visto durante toda esta semana, que el cambio, lejos de ser algo negativo para todos estos temas de futuros, ha sido algo positivo. Y si uno empieza a ver el futuro como el cambio como algo positivo, lo empieza a ver distinto. Y es que el cambio ha hecho más evidente la incertidumbre. Normalmente nuestros procesos estaban muy parametrizados. Nuestras actividades estaban muy parametrizadas a través de los hábitos que nosotros llevamos a cabo. Y lo que ha pasado con el cambio es que ha hecho más evidente la incertidumbre. ¿Y por qué ha hecho más evidente la incertidumbre? Porque lo estable ha comenzado a oscilar. Es decir, si yo ya sabía exactamente qué iba a hacer, si yo ya sabía exactamente cómo iba a proyectar las ventas de mi organización al siguiente periodo, si yo ya sabía exactamente cuáles eran mis clientes y se mantenían firmes, si yo sabía exactamente que en una organización iba a estar 20 o 30 años, iba a ir escalonando socialmente o laboralmente en ese caso, pues yo ya tenía las variables predeterminadas. Cuando aparece el cambio, lo estable comienza a oscilar. Y al volverse lo estable más oscilante, lo que empieza a pasar acá es que las posibilidades se multiplican. A las personas que les gusta o que nos gusta mucho ese tema de los multiversos, hace un par de semanas ganó la película del Oscar, una película 100% concentrada en todo esto, todo lo que tiene que ver con el universo Marvel, finalmente es todo esto. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuántos Julios, cuántos Oscar, cuántas Andreas habrán en otros lugares haciendo algo distinto en este mismo instante? Otras versiones de nosotros que probablemente han tomado otras decisiones distintas. Del pasado al presente es claro, del presente al futuro son las posibilidades y aquí puede haber una versión, una mía o 2, 3, una versión 1, 2, 3 de mi organización y son las herramientas con las cuales nosotros contamos. Normalmente en nuestra organización, sí, claro. Sí,
ahora que mencionabas ese tema, especialmente en la diapositiva anterior, no dejo de pensar en esos hechos o en esos momentos en que son como, que han sido como impulsores o que se da como un antes y un después. No sé si coincides o conmigo en el que todo lo que pasó con en el contexto de la pandemia puso con mucha más importancia o sobre la mesa la importancia de esos análisis, de conocer o al menos indagar sobre, obviamente, vamos a ver, nadie, Ujú. al menos hasta donde yo sepa, nadie tenía pensado o ya lo, digamos que esto iba a pasar, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que la importancia de esa anticipación y esos procesos que son parte de lo que ahora nos vas a mostrar, ¿verdad? Ah, sí, así es. Digamos que digamos que en tema de pandemia, estos temas de futuro tuvieron como dos etapas, es mi punto de vista. La primera etapa, desestimación total. La viví personalmente que trabajo en estos temas, como bueno, ¿y para qué lo contratamos a usted? ¿Para qué lo necesitamos a usted Ujú. si todo es impredecible, si no sabemos qué cambia? Esa fue como la primera parte que fue un poco compleja, pues, y llevó hacia la necesidad del presentismo y la reacción rápida. Evidentemente necesitamos reaccionar rápido y siempre vamos a necesitar reaccionar rápido. Es que eso no pasó solo en la pandemia y tal vez fue inevitable. Y la segunda, digamos que fue la etapa ya de aceptación de todo esto, precisamente por la palabra que enunciabas, todo lo que tiene que ver con la anticipación y cómo se anticipa a partir de análisis prescriptivos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo o empiezo a generar hipótesis? Todas las hipótesis son válidas. Cuando hablamos de futuro es Correcto. válido todo, solo que hay unas opciones que me van a preparar de una manera distinta hacia el futuro. A veces se cree que es un tema de evidencia, pues como tal vez pudieron hablar en las otras presentaciones, un tema de anticipación. A mí me decían hace 10 años que llegó Oscar, ¿dónde está la bola de cristal y las cartas de tarot? O sea, y lo decían las organizaciones de manera no tan jocosa, pues tal vez un poco punzante, pues como el tema Peyorativo, allí. diría yo. Sí, era bastante peyorativo en realidad, no quería usar esa palabra, sí era bastante peyorativo, pero ya con el tiempo se empieza uno a dar cuenta que el poder de la anticipación es el poder de las oportunidades, es ver la incertidumbre como un territorio de oportunidades, porque es que de esa bola que está ahí en el centro hacia adelante hay muchas oportunidades. Yo puedo verlo como desde un punto de vista negativo, pero lo puedo ver también desde un punto de vista positivo y gracias ahí por el aporte. Bueno, nuestras organizaciones normalmente generan proyecciones sobre el futuro de esta manera. Entonces estamos un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y normalmente buscamos un crecimiento en ese sentido. Entonces que se aumenten los clientes, que se aumenten las ventas, que se aumente el impacto si estamos hablando de algo social. Es decir, nuestra proyección sobre el futuro normalmente era muy lineal. ¿Qué pasa en algunos momentos específicos? Llega alguna situación, no solo pandemia, sino cualquier situación política, económica, social, un cambio en la lógica del mercado y hace que sin que yo me dé cuenta, esa proyección que hacía ya no sea válida. Y lo que pasa con todo esto es que la incertidumbre se hace presente. Entonces, ¿yo acá qué hago? Yo digo, bueno, venía con mi barquito yo navegando, volviendo otra vez a la metáfora de navegar, y llegó esta ola y esta ola me hizo hundirme. Entonces, si esa ola me hace hundirme y si esto me pasa, puede ser año 4, mes 2, mes 3, el tiempo que ustedes quieran proyectado hacia el futuro, anticiparme. Y si esto me pasa y me llega esta ola, ¿cierto? Y me hunde o impide mi navegación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o qué camino? Puedo tomar 4 caminos. Es dejarme ahogar y dejarme hundir, ¿cierto? Simplemente yo voy en mi barquito, de un momento a otro hay una ola, me afectó y al afectarme esa ola, pues me dejo hundir, simplemente desaparezco como organización, quiebro, la palabra que ustedes quieran utilizar allí porque no entendí lo que pasaba allí. La segunda opción que puedo hacer o que puedo llevar a cabo es ir en contra de la corriente. Entonces yo puedo ir en contra de lo que están haciendo todo el mundo porque es que yo soy muy disruptivo, muy innovador y claro,
Si yo voy en contra de la corriente, es muy bueno ir en contra de la corriente porque puedo generar un valor diferente, pero si voy en todo momento en contra de la corriente, lo que va a pasar es que me voy a cansar. Y si yo me canso, el cambio va a venir con más fuerza y me va a llevar en el eje contrario. La tercera opción es dejarme llevar por la corriente. Si me dejo llevar por la corriente en ese navegar y no entiendo cómo está la corriente, me puede llevar a donde quiera y me puede llevar a un terreno abundante donde están todos mis usuarios, mis clientes, las personas impactadas, o me puede llevar a una caída libre que me lleve también a desaparecer. Y la cuarta opción, que es la que vamos a estar trabajando en este rato que vamos a estar aquí compartiendo, es aprender a navegar la corriente. ¿Y qué es aprender a navegar la corriente? Es entender que yo puedo ser el mejor capitán de navío de mi organización, pensando en el presente, proyectándome hacia el futuro, entendiendo dónde yo estoy navegando, entendiendo que a veces puedo ir en contra de la corriente, pero no en todo momento, y a veces me tengo que dejar llevar por la corriente para avanzar más rápido. Todo se trata de un tema de proyección y un tema de empezar a entender cómo me voy moviendo en ese sentido. ¿A qué nos obliga todo este tema de la corriente? A adaptarnos. ¿Y qué forma nos adaptamos nosotros? Que ahorita esto se ha hecho mucho más evidente. Por un lado está el tema de la velocidad de cambio. Nuestra adaptación humana es lineal. Vamos adaptándonos a las condiciones del entorno, pero en general lineal, no crece. El progreso tecnológico, por otra parte, es exponencial y crece a ritmo absolutamente acelerado, como lo que estamos viendo ahorita con el tema de las inteligencias artificiales, que se volvió tan cotidiano pues para nosotros. ¿Qué empieza a pasar cuando la adaptación humana está por encima del progreso tecnológico? Nada, me empiezo a adaptar. ¿Qué empieza a pasar cuando el progreso tecnológico empieza a superar la adaptación humana? Se empieza a generar lo que se llama la brecha por aceleración exponencial. Esa brecha por aceleración exponencial cada vez es más lejana. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros estamos acá? Podemos ser tres personajes. El primer personaje es el que huye del futuro, el cavernícola que huye del futuro. El segundo personaje, y todos nosotros, las personas que estamos acá escuchando esto, estamos corriendo una carrera que ni siquiera sabemos que estamos corriendo. O sea, cuando cada vez se populariza más todo este tema, y no solo tiene que ver con la CIA, sino tiene que ver con todo el cambio, el medio ambiente, todas las megatendencias que ustedes seguramente han visto, y ahorita vamos a retomar algunas de ellas, me empieza a plantear todo esto. Yo puedo ver este triángulo que se forma acá como un problema, porque cada vez voy a estar menos adaptado al progreso tecnológico, o lo puedo ver como quiero que ustedes lo vean, como un área de oportunidades de futuro, generando un proceso, en este caso, de adaptación exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo más rápido, de forma más acelerada, aprendiendo de forma permanente. Lo que yo sé hoy es probable que mañana ya no tenga vigencia en el entorno en el cual yo estoy trabajando o estoy aplicando. Entonces, la adaptación hace parte de este proceso, y la adaptación presente y futura hace parte de este proceso para poder ver la incertidumbre como oportunidades. Yo puedo hacer dos cosas: o vivo los cambios o los genero. Y aquí hay dos conceptos, y aquí viene como un cuestionamiento que me gusta hacer siempre en este proceso, y es: ¿cuándo fue la última vez que escuchamos el timbre del teléfono? Y es que tenemos uno. Esta imagen evidencia muy bien, aquí está la ilustradora Lily Kibudi, muestra muy bien el tema del pasado en un teléfono y el presente en el WhatsApp. Por ejemplo, un logo tiene varias ilustraciones del pasado y el presente, el pasado a través de un objeto, un artefacto, y el presente a través de una aplicación. Y es que definitivamente la forma como nos comunicamos cambió. Hay dos conceptos acá que uno puede analizar en su organización: valor dominante y valor emergente. Como les dije, que tuvieran lápiz y papel. ¿Qué es valor dominante? Valor dominante son aquellos factores que se dan por hecho en mi sector, y valor emergente son aquellos cambios que se empiezan a presentar. La forma como nos comunicamos está cambiando. En estos días estaba leyendo un artículo muy interesante alrededor de por qué hoy en día no nos gusta hablar por teléfono, y tenía varios puntos allí. WhatsApp no es una plataforma que la usamos mucho, al menos personalmente la utilizo mucho, y para lo que menos la utilizo es para hablar por teléfono. El tema de la comunicación en tiempo real se empieza a ver transformado, y estamos hablando de algo que ya vivimos hoy. ¿Qué va a pasar más adelante en el tiempo? ¿Cómo vamos a comunicarnos más adelante en el tiempo? Los stickers, los emojis, el hecho de pensar mi respuesta
el hecho de que sea en tiempo real el envío, pero no la respuesta, me da un lapso de tiempo para pensar lo que voy a decir, cosa que no pasa en una conversación en tiempo real. Entonces, si esto fue un cambio de hace más o menos una década para acá, ¿qué puede pasar en una década hacia adelante desde el punto de vista de la comunicación? Y piénsenlo cada uno desde el sector en el cual hace parte. La comunicación, los medios, la energía, la seguridad, la moda, ¿qué puede cambiar más adelante y cuál va a ser ese valor dominante y valor emergente? El valor dominante yo lo tengo sí o sí dentro de mi estrategia competitiva. El valor emergente lo analizo, lo proyecto y decido cómo incluirlo para no quedarme atrás sin llegar a casos tan dramáticos como los que tal vez uno a veces suele escuchar. No tienen que ver solo con lo digital, sino con los comportamientos desde esos mismos cambios. Debemos también entender nuestra propia influencia. Este gráfico no me va a tener en tanto detalle, igual ustedes lo van a recibir en las memorias o le pueden sacar ahí un print, como quieran hacerlo. Y son las 7 oleadas de la innovación tecnológica o las eras de la innovación tecnológica. Dos puntos importantes acá. Primero, cuántos años pasan entre una oleada y otra. Y segundo, cuántas tecnologías se proyectan en desarrollo o se desarrollaron. Entre la primera y la segunda, 100 años, segunda y tercera 55, tercera y cuarta 50, cuarta y quinta 50, quinta y sexta 20, sexta y séptima 10 y la séptima X años. Esto va a un ritmo exponencial, como veíamos ahorita hace un rato. Cantidad de tecnologías que empiezan a aparecer allí y aquí viene un poco la conexión con esa adaptación que podemos nosotros tener acá. A mí me pudo haber llegado la información de la CIA ahorita o pude haber estado indagando alrededor de esto y cómo involucrarle y yo empezar a ser pionero en todo esto y tener ese tema del valor dominante y valor emergente involucrado. ¿Cuántas palabras hay acá, sobre todo hacia la parte de la derecha, que no tenemos ni idea, pero que en este momento están efectivamente en desarrollo y podemos nosotros anticipar una posible aplicación que podamos tener nosotros dentro de todo este elemento? Y aquí estamos hablando desde el componente de tecnología en este caso. Vamos a esperar porque creo que tiene un inconveniente, tenemos un inconveniente con relación a la conexión con Oscar. Entonces, bueno, mientras él se conecta, lo que nos está permitiendo, todos esos temas que hemos estado desarrollando y especialmente desde el abordaje de Oscar, que nos está acompañando, por cierto, desde Colombia, nos está permitiendo no solo conocer desde un punto de vista el contexto global en el que estamos inmersos, además de ese contexto, los retos que existen, los desafíos que tienen que ver con esos elementos de cambio, ¿verdad? Sino también cómo, que eso es a lo que a continuación vamos a estar compartiendo con el experto, sino también cómo aprovechar y cómo aprender a anticiparnos a partir de esa información que estamos conociendo, a partir también de las diferentes herramientas y elementos que no solo durante la semana hemos estado abordando, sino especialmente en este espacio en el que también aprenderemos algunas herramientas dentro de todo lo que existe y los expertos han compartido para aprovecharlas y para que sean de valor para las dinámicas de cada una de las empresas en las que nos estamos. Ya estamos de vuelta con Oscar. ¿Estás escuchando? Hola, Eh, ya, creo que pasó algo ahí, un hackeo. no hay problema, ya estamos de vuelta en la transmisión y, y bueno, les estaba compartiendo los que nos están viendo sobre cómo estamos primero partiendo desde ese concepto de incertidumbre, cambio que existe después del cambio, ¿verdad? Esos futuros posibles. Y luego ya como nos estás introduciendo también a esos elementos que tienen que ya ver con las empresas, ¿verdad? Y cómo también adoptamos diferentes actitudes
y cómo también ahora durante este espacio nos vas a brindar o nos vas a compartir para conocer nuevas herramientas y así aprovechar, por supuesto, para las dinámicas de las empresas y los emprendimientos de la gente que nos está viendo. Adelante y gracias de nuevo. Súper, mil gracias, Julio. Entonces, a lo que nos lleva todo esto, así como se estaba enunciando Julio, es asumirlo de manera distinta los futuros desde la estrategia. ¿Y qué es asumir de manera distinta los futuros de la estrategia? Es pensar desde el presente. ¿Y a qué nos obliga como organizaciones? A dos cosas. Y obliga, esa palabra es muy fuerte, pero es muy interesante acá, a ser transformadores de juego, a ser organizaciones que al mismo tiempo tienen una capacidad de reacción en el corto plazo y al mismo tiempo tienen una capacidad de evolución en el mediano plazo, largo y plazo. Es decir, que logremos reaccionar en los próximos 30 días, en los próximos 60 días, pero logremos visualizar y visionar los próximos 10 años para poder mantenernos muy complejo, pues digamos, en las cifras de permanencia de las organizaciones, pero el reto es poder mantenernos y proyectarnos y adaptarnos cuantas veces sea necesario. ¿Para qué? Para crear oportunidades, descubrir futuros posibles, comprender cuáles son esos futuros probables y diseñar los futuros deseables. ¿Cómo se diseña el futuro? Se diseña a partir de 4 elementos esenciales. Anticipación, siempre que tome una decisión, analizar cuáles son esas consecuencias futuras de esas acciones presentes y si esa decisión me permite desafiar el mañana, conservando las características de sostenibilidad de mi organización. Creatividad prospectiva, abrirme a lo desconocido y explorar futuros alternativos. Construcción colectiva, recopilar la mayor cantidad de procesos. De hecho, la construcción de futuro es un acto continuo de co-creación, de propósitos, de captura de información. Y estrategia, cómo yo conecto el presente con el futuro, reaccionando y evolucionando. ¿Qué necesito para todo esto? Necesito 4 cosas. Y aquí ya vamos a entrar en la parte práctica. Lo primero es adecuar mi barco. ¿Qué barco tengo yo como organización? Lo segundo es entender cómo se está moviendo la corriente donde yo voy a navegar. Lo tercero es identificar qué rutas puedo yo tener disponibles para poder desplazarme. Y lo cuarto es hacia dónde yo me quiero dirigir, cuál va a ser mi apuesta, que en este caso, aunque la palabra destino sea un poco fuerte, es hacia dónde me quiero dirigir en este sentido. Entonces, lo primero es qué barco tengo para navegar. Entonces, al identificar qué barco tengo para navegar, es entender el estado presente en el cual yo estoy. ¿Cuáles son mis propias características? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Con qué cuento yo? Es decir, si yo voy navegando con mi empresa en un barco y ese barco es todo el entorno competitivo, ¿cómo es ese barco? Ese barco es pequeño, ese barco es grande, ese barco es de madera, es de metal, ¿quién va en ese barco? Y aquí hay unas preguntas que quiero que traten de responder o tenerlas ahí en mente. La primera, que pareciera obvia, pero no es obvia, es ¿qué hace hoy mi organización? ¿Qué es lo que hace hoy mi organización realmente? ¿Qué vende? ¿A qué se dedica hoy mi organización? ¿Qué es lo que proyecta? ¿Cómo impacta a las personas que quiere impactar? Entonces, ¿qué hace realmente hoy mi organización? Muchas veces esa pregunta resulta ser mucho más compleja en la medida en que la respuesta probablemente no es lo que hacemos hoy o lo que creemos que hacemos hoy, sino realmente lo que hacemos hoy. Segunda pregunta, ¿en qué mi organización es la mejor? ¿En qué se diferencia de otras? Ahí lo conectamos con la tercera. ¿Por qué es diferente a otras? La cuarta, ¿qué inspira mi organización? La quinta, ¿en qué consideramos nosotros que podría mejorar mi organización? La sexta, ¿cuáles son sus valores? Y la séptima, ¿cómo son las personas que hacen parte de esta organización? Dentro de todo este proceso, lo que hacemos acá es identificar cómo es ese barco en el cual yo voy navegando. Y ese barco tiene que ver todo con el presente. ¿Cuáles son mis características del presente? Las brechas que yo tengo actualmente, los logros que he obtenido como organización, los desaciertos que siempre son inevitables, pues no pensar en esos desaciertos. Y si yo no tengo claro el contexto de lo que soy hoy en el presente, ¿cierto? Y evidentemente entre el pasado y el presente he tomado muchas decisiones, como decía ahorita hace un rato Julio. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el pasado es mi maestro y no mi esclavo.
Yo no puedo vivir anclado a desear lo que pasaba antes como organización, sino ya, o sea, eso me generó unos aprendizajes. Los aprendizajes me han llevado a que hoy tenga yo esas características y de hoy de cara hacia el futuro voy a proyectar otras cosas diferentes dentro de todo esto. Ahí pueden haber muchas más preguntas, pero la idea es responder estas preguntas. Esa organización genera ideas que se convierten en proyectos. ¿Qué es generar ideas? Hay empresas, hay organizaciones que son muy buenas para generar ideas, pero no son tan buenas para convertirlos en proyectos. Básicamente, una idea debe responder a 6 preguntas esenciales. ¿Qué ofrece? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo gestionar recursos? ¿A quién impacto y quién está interesado? ¿Cómo articulamos recursos y cómo se enteran? Y esas ideas las debo convertir en proyectos en la medida en que transformo las respuestas. Entonces, ¿qué ofrezco? ¿Cuál es la oferta que yo voy a tener allí con ese proyecto, con ese producto, según la escala de impacto que yo voy a empezar aquí a tener? ¿Es una escala externa? ¿Es un nuevo desarrollo? ¿Es una escala interna? ¿Es un mejoramiento de un proceso? Y aquí se conecta mucho el tema con el componente de innovación. Porque es diferente toda la estructuración de propuesta de valor, digamos, presente y futura, que hoy en día tengo una propuesta de valor consolidada no significa que se va a mantener en el tiempo. ¿Cuáles son mis canales de venta y comercialización? Igual, que hoy los tenga estipulados o establecidos no garantiza que a futuro no vayan a estar en constante transformación. Pues vemos hoy en día tanto la tendencia como la contratendencia. La tendencia, todo el tema de digitalización, la contratendencia, todo el tema de la nostalgia. En estos días estaba viendo un video muy interesante de la evolución de los sistemas de reproducción de música. Me causó, obviamente uno sabe, el tema del CD, el cassette, ¿cierto? Los sistemas de streaming que hoy en día están tan populares, el LP, pero me causó especialmente curiosidad el LP, que el LP en el año 2000 desapareció por completo del mercado, que es una infografía que vi en estos días del cambio en 30 años de la industria musical. Y resulta que ahorita obviamente lo que más porción de mercado tiene es streaming. Pero después de haber desaparecido en el 2000, aproximadamente en el 2015, volvió a surgir el LP y abrió una porción de mercado del 10% del mercado en este momento. Eso es una contratendencia total. La nostalgia, la calidad, los amantes de la música empiezan a percibir esos elementos que tal vez en el contexto tradicional puedan ser ya antiguos, pero acá resultan ser nuevos. Los clientes y segmentos de ese proyecto, la estructura operacional, los canales de difusión, y cómo yo de alguna manera empiezo a viabilizar para no quedarme únicamente en la idea, siendo la idea muy importante, sino convirtiéndonos en proyectos, tanto para el corto, mediano, largo plazo. ¿Con qué más cuenta ese barco? Ese barco cuenta con miedos, evidentemente, el miedo financiero, pues que es un miedo muy fuerte, cuenta con personas que alinean y de alguna manera relacionan todos sus elementos con los cuales nosotros entramos a trabajar y entramos aquí a de alguna manera articular todo esto, experimentación, oportunidades, y cuenta también en este caso con futuros, que de alguna manera es lo que empezamos nosotros aquí a abordar. Cuando yo identifico cómo está mi barco, qué es mi barco, qué características tiene mi organización, cuáles han sido mis hitos, mis logros, que eso digamos que es obvio, pues es entender el presente de lo que yo tengo. La segunda parte tiene que ver con entender cómo está la corriente. Ese barco no está quieto. Si a algunos de ustedes les ha pasado o han estado en una zona costera, en la zona costera si yo me quedé quieto, las olas me van moviendo hacia otro lugar distinto. Y a veces yo levanto la cabeza, aparentemente me quedé quieto y definitivamente me moví. Entonces no hacer nada es hacer que la corriente haga todo por mí. Entonces, ese barco se va moviendo por un terreno, asumamos que ese terreno es un terreno acuático y ese terreno acuático tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Lo primero es, esas características ha hecho que evolucionen las organizaciones de diferente manera. En los 60s hablábamos del precio, en los 70s de calidad, 80s integración, 90s mercado y ser el primero, 2000 originalidad e innovación, 2010 exclusividad y rapidez, 2015 el componente sostenible ambiental y social, 2020 el tema de la pospandemia y 4.0. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que todas estas variables, todos estos paradigmas son acumulativos. En este momento, tener una organización es más complejo que haberla tenido hace 10, 20, 30, 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque lo que nos demanda una organización, primero, es que tenga simbiosis de inteligencia,
que hoy en día ya este tema de involucrar un tema de inteligencia artificial ya se volvió una obligación, que crezca a un ritmo exponencial, que sea más humana y tenga en cuenta a los colaboradores y esa parte humana de las personas, que tenga un componente post pandemia por si viene otra pandemia, que tenga colaboración, esa parte colaborativa la escuchaba en otra de las presentaciones de esta semana y es muy importante y hace parte del paradigma del 2020 post pandemia. 4.0, que te sea sostenible, que tenga el componente ambiental, social, ágil, exclusivo, rápido, disruptivo, original, innovador, promoción, ser el primero, mercado, adaptable, integración, flexibilidad, estandarizada, calidad y estándar y efectiva, precio y eficiencia. Entonces, todas las organizaciones que estamos hoy en el entorno no solo han evolucionado desde los paradigmas, sino cada vez debemos involucrar más paradigmas y los que van a venir van a ser mucho más grandes. De esta forma, si no me preparo para esos nuevos paradigmas, pues simplemente puedo estar atado a esos elementos. ¿Cómo ver la corriente? Ver la corriente es arriesgarse y es entender 3 niveles específicos dentro de esta navegación. Yo puedo ver lo superficial, la zona de chapoteo, lo que está de alguna manera visible, pero tengo que pasar de un momento a otro a una zona de malestar, que es esa idea de no veo nada, le duelen los oídos, a una zona de descubrimiento en donde uno ya empieza a ver las oportunidades que puede darle, en este caso, el futuro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esa zona de descubrimiento? Entendiendo cuáles son esas fuerzas que mueven esa corriente. Y aquí vamos a ver algunas generales. Primera fuerza que mueve esa corriente, que inevitablemente nos está afectando a todos, es que la longevidad está cambiando las dinámicas. Lo que tiene que ver con la expectativa de vida está aumentando 1 año cada 2 años. ¿Eso qué cambia? Cambia todo. Cambia el hecho de que, por ejemplo, hoy en día los 50 sean los nuevos 30, los 40 los nuevos 20 desde el punto de vista de edad. Es decir, si yo voy llegando a los 40 o los 50 años, quítese 20 años de entrada. Las lógicas en este momento se han ido transformando. Esa gráfica que ven a la derecha es el cambio en temas de esperanza de vida. Y si vemos tan solo en 110, 111 años, ha aumentado la esperanza de vida casi al doble. Es decir, la expectativa de vida se va transformando y esto hace parte, digamos, de todo este proceso. Un dato aquí interesante, este año, en julio, por primera vez, India va a superar a China como el país más poblado de la Tierra. Eso tiene unas enormes implicaciones y unas enormes complejidades alrededor de lo que empieza a pasar, pero las personas más positivas hablan de la potencia que de alguna manera se proyecta ya en este momento en India, a pesar de todos los problemas que se empiezan a conservar. Lo segundo es que las ciudades se están transformando. El tema de la regeneración o lo regenerativo está marcando la parada y es esa posibilidad o esa obligación de no solo no seguir generando problemas con lo que yo hago desde el punto de vista de mi producto, mi servicio hacia el entorno, sino todo lo contrario, llevar a que esos problemas tengan un impacto positivo. Lo tercero es todo lo que tiene que ver con la conformación de las familias. Definitivamente ya las familias cada vez tienen menos hijos, eso lo sabemos, pues hoy en día, hace 20 años era impensable. Hay familias que están conformadas por parejas, que es DINK, Double Income No Kids, que es doble ingreso sin hijos. Hay personas que deciden por opción y no por falta de opción manejar el tema de la individualidad, es decir, estar solos y su familia soy yo y no hay más personas que involucre a la familia por decisión. Y el tema de las mascotas, eso transforma por completo muchos mercados que estaban acostumbrados a otra lógica. La forma como nos alimentamos definitivamente está cambiando desde un espectro, todo lo que tiene que ver con lo saludable, obviamente, y el otro espectro, todo lo que tiene que ver con la contratendencia de lo no saludable y no me importa, voy a continuar con ese proceso. Los espacios en los que socializamos también se transforman y se están transformando. Esta imagen hace parte de una línea de Gucci que sacó el año pasado cuando todo el boom, hace 1 año más o menos, del metaverso, todavía se sigue teniendo y se sigue conservando. Y en este boom del metaverso, pues lo que empezaron a sacar, estos valían 300, los vendía Gucci en 300 euros, los vendió Gucci, los vende todavía en 300 euros y yo lo que puedo hacer es que los compro digitales. Es decir, instalo la aplicación de Gucci, pago los 300 euros, descargo el archivo y me los puedo ver desde mi cámara del celular. Uno diría, bueno, ¿esto qué lógica tiene desde el punto de vista de alguien que invirtió los 300 euros? Claro, lo invirtió
y ya esto ha empezado a abrir en el mundo de la moda, en el mundo del vestuario, en el mundo de lo que tiene que ver con los productos físicos, todo un espectro de oportunidades allí. Conozco ya varios diseñadores que trabajan en productos digitales para Avatar, si les va súper bien, se los compran. El volumen de información que compartimos, definitivamente, y esto también está llevando a algo, y es el tema de la colaboración. La información y el poder de la colaboración con respecto a la información es lo que va a marcar la parada, que yo puedo tener cuidada toda mi información, obviamente, pero cada vez las restricciones de acceso van a ser mayores y si logro circularizarlo, logro tener ese foco ahí importante. Nuevos ejes decisionales globales, definitivamente a nivel geopolítico, incluso a nivel local, empezamos a encontrarnos con diferentes elementos. ¿Qué debo analizar yo acá en mi organización? Entonces tengo mi barco, ya sé cómo está mi barco, en dónde está mi barco, y tengo que analizar dos cosas. ¿Qué veo que puede cambiar la corriente de cara a los próximos años y qué veo que no va a cambiar la corriente en los próximos años? Quiero que tengan ahí lápiz y papel y vamos a hacer al menos una con ustedes. Cuando pasamos nosotros a esa etapa de la corriente, lo que hacemos es plantear hipótesis de futuro. Las hipótesis de futuro las podemos plantear en cuatro áreas o en 4 ámbitos: global, regional, sectorial y corporativo. Piénsenlo desde lo corporativo en este momento para que ustedes tengan mayor nivel de información y planteen hipótesis de futuro hacia el otro año, hacia 10 años, no tan cercano, pues. Y las hipótesis de futuro son conjeturas de lo que puede llegar a pasar. Entonces yo puedo plantear 3 niveles de hipótesis de futuro y con eso puedo empezar a trabajar en mitigación de riesgos, identificar elementos. Primero, anhelada. Entonces, ¿qué sería lo más positivo desde lo corporativo? Yo puedo decir lo más positivo desde lo corporativo, desde lo sectorial, lo regional. Desde lo corporativo, lo más positivo es que conserve mis clientes, que aumente las ventas, que logre diversificar. Entonces, o lo miramos en situaciones que tenga mayor ingreso, mayor EBITDA. Entonces, ¿qué sería lo anhelado, la hipótesis de futuro anhelada? ¿Cuál sería la esperada, que es la neutral, es decir, la tendencial? Es decir, si las cosas o los elementos siguen tal cual como están hoy, ¿qué es lo que tendencialmente podría llegar a pasar? Y el tercero, que es el que evitamos normalmente, pero que cuando planteamos hipótesis de futuro se hace necesario, es lo temido. Entonces, lo temido es que es lo más negativo que puede pasar. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir acá cuando yo planteo esas hipótesis de futuro? Y plantéenlas en la división que ustedes quieran. Yo aconsejo pues que se hagan esos 4 ámbitos: global, regional, sectorial y corporativo. Corporativo es mi propia organización. Lo temido me prepara para poder enfrentar situaciones, identificar riesgos y mitigarlos. Particularmente en Colombia, ahorita estamos viviendo un tema de volatilidad de mercado de divisas muy grande. Estamos viviendo un tema de incertidumbre asociado a temas de política interna muy grande. Entonces, yo puedo empezar a plantear la peor situación. El año pasado trabajé, como les decía, en un proyecto en el sector salud, y en este proyecto del sector salud se proyectaba ya los cambios que teníamos nosotros a nivel local de gobierno, y lo que planteamos son hipótesis temidas y no nos quedamos allí, pues como en el elemento negativo, sino lo que empezamos a plantear son reacciones con respecto a lo que fuese pasando dentro del entorno. Entonces, pues, ¿por qué? Porque le afectaba mucho, particularmente en Colombia, les decía ahorita, tenemos en este momento 3 reformas activas generales y un montón de proyectos legislativos que afectan a todos. Reforma tributaria, reforma a la salud y reforma pensional. Evidentemente, cada una afecta a las organizaciones. La reforma tributaria, no, reforma de trabajo, reforma a la salud y reforma, en este caso, desde el punto de vista pensional. Entonces va afectando porque nos empieza a marcar unos hitos. ¿Qué pasa si se aumentan las horas extra y el valor? Va a afectar financieramente las organizaciones. ¿Qué pasa si de alguna manera lo que nosotros empezamos a hacer afecta el negocio de la salud, pensándolo como negocio? Si empezamos en una organización, ¿cómo reaccionamos nosotros ante eso? Lo esperado nos prepara para hacer proyecciones sobre lo que podemos hacer y lo anhelado nos prepara para poder cambiar la mentalidad y de alguna manera dirigir los elementos hacia todo esto. Entonces, lo que uno puede hacer en esta parte de alguna manera es empezar a entender cómo esas hipótesis de futuro empiezan a plantearme unas posibilidades de ocurrencia.
Una herramienta que yo utilizo mucho, esta la van a ver muy compleja, pero la pueden leer con mucho detalle, voy a detenerme en algunas partes, es un mapa de fuerzas. Entonces es un mapa de fuerzas que construimos el año pasado para un proyecto de cuál era el futuro de la administración de empresas. Nos contrató en este caso a la empresa, nos contrató un símil del colegio, que es el CEPAE acá, el Consejo Superior de Profesionales de Administración de Empresas, y nos dijo, venga, queremos saber hacia dónde va la administración de empresas. Hicimos la investigación, la indagación y llegamos, digamos, a estas conclusiones que tienen todo que ver con los cambios en las organizaciones. Dividimos en este caso las fuerzas en 4 ejes. ¿Para qué le sirve o no esto? Para poder identificar elementos de ocurrencia. No vamos a tener el detalle de explicación, pero sí en los bloques generales. Las fuerzas robustas son catalizadores, es algo que existe y es fuerte. Entonces es algo que ya está. Entonces, por ejemplo, el tema de comercio social, el tema de involucrar proyectos de energía renovable, el tema de la revolución de la cultura laboral a través de esquemas flexibles de trabajo, eso es algo que nos está afectando a todos, el cambio generacional en temas de trabajadores o mano de obra calificada, el modelo de cooperativismo, el tema de la asistencia automatizada. Entonces nos empieza a marcar proyectos y procesos sobre los cuales tenemos que poner el ojo porque ya están visibles. El bloque azul oscuro de la izquierda es algo que existe y no sabemos si va a coger fuerza. Transhumanismo, aquí por ejemplo analizábamos microcomunidades como un elemento para poder activar procesos de valor, todo lo que tiene que ver con economía circular que viene desde hace rato, pero pues que evidentemente se vuelve una obligación desde el punto de vista del consumidor, pero en nuestro contexto no ha sido tan relevante, el tema de la personalización, el tema de los trabajos de libre localización y las vidas nómadas desde el punto de vista de mano de obra calificada. El bloque amarillo es lo que lo que generaría rupturas. En este caso es algo nuevo que coge fuerza. Aquí estaba el tema del mundo híbrido y el metaverso, estaba el tema de las inteligencias artificiales, está el tema de la economía del propósito, está el tema de arquitecturas de confianza, que tengo entendido que van a haber una charla ahorita a las 6, analítica predictiva, sensores de inteligencia artificial, fábricas inteligentes, reconocimiento no solo facial, sino también emocional, trabajo líquido, mercado de inmuebles digitales, toda esa parte amarilla son oportunidades que yo puedo explorar. Y el bloque de la izquierda abajo tiene que ver con los indicios, son aquellas cosas nuevas que pueden coger fuerza mañana o no. Aquí uno muy grande que se empezó a analizar acá es el tema de la filantropía. El tema de la filantropía es esa tendencia de muchos CEOs de compañías que no solo pugnan o no solo trabajan en función de sus propias condiciones de ingresos, sino el beneficio a la sociedad, que es todo ese tema de ecosistema de alianzas y socios, deslocalización. Veíamos aquí temas asociados pues al tema de singularidad tecnológica, el tema de gestión de identidades, el tema de la nube, ADN predictivo para poder generar anticipación. Entonces, uno puede llegar a generar todos los elementos sobre los cuales puede empezar a generar de alguna manera esas oportunidades. Entonces, en este entender la corriente, 2 cosas. Puedo plantear hipótesis de futuro sobre lo que me puede llevar a preparar y puedo hacer una indagación sobre cuáles son las fuerzas que pueden mover la corriente. Claro, yo voy en mi barco y a veces hay cosas que están muy profundas que no las veo, pero que me empiezan a desplazar. Entonces, entender por cuál es la corriente que yo estoy navegando y cómo me muevo en esa corriente me puede generar una anticipación sobre los elementos que puedo llegar a establecer acá. ¿Para qué tengo esa anticipación? Para pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es identificar rutas. ¿Y qué pasa con este tema de identificación de rutas? Ok, yo ya sé en cuál barco voy, yo ya sé cómo está mi corriente, identifico en dónde es que me estoy moviendo. Uno no arranca a caminar a ciegas o a correr a ciegas. Uno lo primero que ve es en qué terreno, o no arranca a nadar a ciegas, en qué terreno voy, por dónde voy, hacia dónde voy. Y el tercero es identificar rutas. ¿Cuáles son esas posibilidades? Y es que la incertidumbre abre la puerta a oportunidades nuevas e inesperadas. Y cuando exploro esas oportunidades, me encuentro con 3 niveles de observación o de proyección. Eso se conecta mucho con el tema de planificación. Hay 2 procesos que yo identifico acá, el proceso de innovación y el proceso de prospectiva que está más enfocado en el futuro.
Sin embargo, que esté enfocado en el futuro no significa que no tenga acción en el presente. Si no tiene acción en el presente, no pasó nada con eso. Se me queda como algo que yo puedo dilatar, como tal vez cuando uno planea un viaje que nunca hace, o cuando uno plantea una dieta que nunca hace. Eso puede pasar en las organizaciones. Sueños que yo los dejo para más adelante. Y aquí lo que hago es pensar la organización en 3 momentos específicos. ¿Qué me permite a mí resolver problemas para sobrevivir? ¿Qué me permite a mí resolver problemas para sobrevivir? ¿Qué voy a hacer yo para pagar la nómina? Que lo hablaba también con Julio ahorita antes, y es, si las empresas están pensando en este caso en pagar la nómina del fin de semana, ¿cómo los vamos a llevar a pensar en 10 años? Es muy complejo generar todo eso. Claro, lo primero que hacemos en estos procesos es cómo yo voy a resolver problemas para sobrevivir, cómo identifico esos problemas. Paralelamente a esto, generar proyectos, por eso hablamos ahorita de las ideas y los proyectos, que me permitan a mí explorar oportunidades para experimentar. Explorar oportunidades para experimentar, de alguna manera lo que hacen es prepararme un mediano plazo. Y yo al mismo tiempo puedo estar pensando desde el punto de vista de propósitos, desde el punto de vista de deseos, cuáles son esas construcción que me permite a mí generar una transformación. En este momento cada vez es más fuerte, no solo ese tema de la filantropía, sino todo lo que tiene que ver con esa idea de dejar un legado, dejar una huella, pero también la subsistencia y la sostenibilidad de la organización. Es como ¿qué puedo hacer yo para poder mantenerme en el tiempo, para poder mantener la nómina, para poder proyectarme, para poder crecer? Y el principio está en la anticipación y en el pensamiento en 3 niveles específicos. A uno le llaman a esto pensamiento ambidiestro. Yo le meto una tercera, que no solo explotar, explorar, sino también construir, o resolver, explorar y también construir. Y para eso en este punto están las herramientas de la prospectiva. Si yo identifico rutas, aquí tengo unas rutas específicas en cada uno de los niveles. Aquí lo que hago es identificar cómo reacciono ante una situación específica. Hablábamos ahorita de las hipótesis: positiva, negativa o anhelada, temida y tendencial. Si nosotros tenemos en cuenta esto, podemos reaccionar ante la ocurrencia de ciertas situaciones, o podemos anticipar la reacción ante la ocurrencia de ciertas situaciones. Puedo enfrentarme a 4 situaciones. Una situación positiva y positiva que me lleva al crecimiento. Eso sería lo mejor, pues, o sea, positiva y positiva me lleva al crecimiento. Una situación positiva y negativa que me lleva a transformarme, a cambiar algunas cosas de lo que tengo porque la senda no va tan positiva. Una situación negativa que lleve al colapso. Y una situación negativa positiva que me lleve a probablemente hacer una contracción para poder salir más fuerte más adelante. Entonces yo puedo identificar cómo reacciono ante esta situación a partir de esos 4 elementos que puedo llegar a encontrar y que puedo llegar a proyectar, en este caso vinculados pues a lo que ustedes ven allí. ¿Cómo se genera todo esto? Se genera a través de las hipótesis que veíamos ahorita. Entonces digo, ok, una ruta que yo puedo llegar a trabajar, la ruta de crecimiento, otra es la ruta de transformación, otra es la de colapso y otra es la de restricción. ¿Cómo reacciono y cómo yo me muevo ante cada una de las rutas? Me plantea unas posibilidades sobre las cuales yo empiezo a generar ese desarrollo. Otro elemento que me puede llevar a identificar esas rutas: focos de evolución. Yo puedo decir, ok, hoy en día tengo muy claro el producto, pero quiero evolucionar en el producto más adelante. Me preparo y anticipo esos elementos. Yo ya identifico, por ejemplo, que los canales de comercialización se van a ir transformando. Preparo proyectos, respondo a lo de hoy, no puedo dejar de responder a lo de hoy, y preparo proyectos que me permiten anticipar esa búsqueda de canales específicas que yo puedo empezar a generar. Si yo quiero establecer, y aquí es otra herramienta también adicional que yo puedo empezar a encontrar acá en este proceso, puedo establecer esas grandes apuestas, esas grandes metas que yo puedo empezar a generar. Y todo este tema de la prospectiva, ahorita vamos a mirar ya un gráfico de síntesis ahorita en el final, en un momento, me lleva a conectar ese presente con ese futuro a través de ciertos elementos que yo puedo tener. Todo este tema, si yo lo que hago siempre es proyectar desde el presente hacia el futuro, si las cosas van bien, la proyección va a ser positiva. Si las cosas no van bien, no va a haber que proyectar y no van a haber disrupciones o momentos de ruptura que me lleven a transformar la organización.
La cuarta y última etapa en este caso tiene que ver con seleccionar cuál es la apuesta. Yo aquí tengo rutas, puedo irme por acá, puedo irme por acá, puedo irme por acá, puedo irme por acá, por acá, por acá. En todos estos, tengo que saber cuál es la apuesta. Sí, aquí viene la metáfora, la analogía que tienen todos estos temas con el tema del Waze o el Maps, el sistema de GPS que yo utilice. Si yo me subo a mi carro o pido un transporte a través de alguna plataforma, en las plataformas yo tengo que darle, o me subo a un carro público, tengo que saber para dónde voy. Si yo no sé para dónde voy, cualquier destino me sirve y cualquier ruta va a ser adecuada para poder dirigirme hacia allá y simplemente no va a tener un norte, un derrotero, un propósito hacia la cual dirigirme. Lo que genera todo este tema de pensamiento de futuro es entender y es que esa apuesta que yo establezca la haga consciente de dos cosas. Lo primero, que hay muchas alternativas que me pueden llevar a una o a otra y que yo elija una es porque realmente es la mejor para mi organización. Y lo segundo, que me devuelvan una ruta que conecta en el presente, pero que esa ruta no es necesariamente lineal. ¿Qué pasa cuando yo voy a un destino específico en mi vehículo, así todos los días vaya, pero le doy en el Waze o en el Maps el destino, digo, necesito ir al colegio. Entonces voy al colegio desde mi casa y qué pasa si hay algún derrumbe, hay algún choque en el camino. Lo que hace el sistema es reprogramar la ruta y reprogramar el camino. Me dice, ok, aquí hay un choque, váyase por acá. O inicialmente me plantea 3 y 4 posibilidades y las va rearmando en el camino. Pensar que el futuro está súper predeterminado no es correcto, pero pensar que de alguna forma yo lo que empiezo aquí a generar es esa apuesta entre otras múltiples y empiezo a visualizar incluso opciones que no había contemplado antes, esa apuesta va a tener mucha más vigencia. Y esa apuesta, de alguna manera, lo que se busca es que nos permita en el tiempo ser 4 cosas específicas, que yo le llamo la fórmula RRZ. ¿Cómo yo como organización voy a ser hoy y en el futuro más rentable? ¿Cómo yo de cara al cliente o de cara a los usuarios voy a ser más relevante? ¿Qué me va a permitir a mí ser más relevante? ¿Cómo yo de cara al mercado voy a ser más distintivo? ¿Y cómo yo de cara a la sociedad voy a ser más comprometido? Si mis apuestas centrales van dirigidas hacia cada uno de esos elementos, voy a empezar a proyectar realmente un crecimiento y un desarrollo exponencial, rentable para la organización, relevante para el usuario, distintivo para el mercado y comprometido con la sociedad. Son 4 bloques específicos que yo puedo entrar a trabajar dentro de esta fórmula de RRS para poder navegar. ¿Cómo lo hacemos nosotros o cómo se haría ya el proceso específico? Yo le llamo la ruta de la cocreación y con eso ya terminamos. En la ruta de la cocreación, lo primero que hacemos es comprender el presente. ¿Qué es comprender el presente? Es saber cómo estoy en mi barco. Entonces, lo primero que entramos a hacer es comprender el presente. Es hacer un análisis de mi situación actual, es hacer un análisis de qué está pasando en este momento en el sector, es decir, tomar una fotografía de lo que me está pasando hoy en día y cómo estoy. Ese proceso puede ser tan rápido, tan corto como se llegue a él. Yo utilizo, o nosotros utilizamos particularmente en esa comprensión del presente, una herramienta que son conversaciones estratégicas. No solo basta con lo que dice la gente, sino ponernos a conversar sobre lo difícil. ¿Cuáles son las preguntas difíciles? 2. ¿Cuáles son los desaciertos que en este momento está haciendo la organización y cuáles son las malas decisiones que se han tomado? Eso es muy complejo porque es hablar de lo incómodo y en esa comprensión del presente es importante porque finalmente ese presente que viene del pasado me va a dar unas herramientas hacia el futuro. Lo segundo es visiones de usuarios. Entonces es capturar la información porque si no ahí nos quedamos muy en el núcleo interno. Entonces lo segundo que hacemos es visiones de usuarios. Lo hacemos a través de 2 mecanismos o conversaciones con los usuarios de la organización, que ustedes lo pueden hacer. También el objetivo en este caso es eso de este espacio, o lo hacemos a través de social listening, escucha social. Entonces empezamos a rastrear todo lo que se dice alrededor de la organización, todo lo que se dice sobre la organización en las redes sociales, en los blogs, en las noticias, si es una organización social pública, rastreo de todo lo que se dice y qué piensa el usuario de mí, porque ese es el punto de partida para la proyección y la disrupción. Lo tercero que hacemos es exploración de tendencias. ¿Qué es exploración de tendencias?
lo que hablábamos ahorita hace un rato. El mapa de fuerzas hace parte de esa exploración de tendencias. Entonces, en el presente me concentro en lo que soy, lo que soy hoy. En la exploración de tendencias me concentro en lo que puede cambiar mañana. Esos elementos de cambio que pueden llegar a plantearme oportunidades desde la incertidumbre. Como decía Julio ahorita, no hay un vidente que pueda de alguna manera proyectar el futuro y que pueda ver exactamente lo que me va a pasar. La exploración de tendencias, si bien es una herramienta que a veces puede sesgar, me genera un panorama enorme sobre los lugares donde yo puedo entrar a trabajar nuevos proyectos. Lo cuarto que hacemos es una visión de expertos. Entonces convocamos a expertos del sector y traemos su voz para poder identificar aquellos elementos sobre las preguntas de hipótesis que les planteé ahorita. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué es lo anhelado, lo temido y lo tendencial de lo que puede llegar a cambiar en este sector? Y ahí uno tiene un banco de información sobre posibles cambios que puedan llevar a qué? A que la organización se mueva en otro sentido. Yo puedo tener el presente y vivir en el presente, pero como el objetivo de todo esto es tratar de encontrar oportunidades hacia el futuro, disrupciones o mantenerme en el futuro, eso también puede ser un objetivo. Para mantenerme en el futuro tengo que hacer y generar acciones. Lo quinto que hacemos es fenómenos clave. Entonces, ¿qué es fenómenos clave de todas esas tendencias, visiones de usuario, de expertos? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Porque no podemos apuntarle a todo. Nuestras rutas deben ser muy específicas y muy marcadas y me tienen que llevar hacia una apuesta específica. Esos fenómenos clave lo contrastamos con visiones de colaboradores desde el propósito. Entonces, ¿qué piensan ya los colaboradores? Si son 3, 10, 20, 500, ¿qué piensan ellos? ¿Hacia dónde creen que debemos dirigir nosotros la organización? Muchas veces las personas dentro de la organización viven el contacto con el usuario, viven el contacto con el mercado. Involucrarlos en esta ruta de co-creación hace parte vital de todo este proceso. Cuando ya tenemos esos 6 insumos, pasamos a identificar autopistas de futuro, esas grandes posibilidades que pueden llevar hacia el destino. Imagínense ustedes que deciden ir al colegio en este caso, ¿cierto? Y que ustedes no van al colegio en la ruta específica de X número de carriles, sino van ustedes en 10 autopistas, pueden dirigirse y van en todo el tiempo llevando todas las estrategias que vamos llevando acá. La octava es definir acciones transformadoras. ¿Qué es definir acciones transformadoras? Son aquellas acciones que mueven el presente y lo llevan hacia el futuro. No tienen que ver con llenarnos de un montón de ideas, sino unas muy específicas que conecten y que desplacen cada una de las autopistas del futuro. Y la novena es construir un mapa de navegación. El mapa de navegación, un ejercicio de futuro, normalmente tiene 2 o 3 estaciones. Normalmente lo pensamos a 10 años, entendiendo la complejidad de pensarlo a 10 años, pero lo pensamos desde los 3 momentos que les dije ahorita. ¿Qué vamos a hacer el otro año? ¿Qué vamos a hacer en 10 años y qué vamos a hacer en estados intermedios? ¿Para qué hacemos eso? Pensarlo desde ese punto de vista nos permite encontrar disrupciones hacia el futuro, pero también nos permite accionar, en este caso, el presente. Entonces, de alguna forma, eso es lo que se empieza a generar acá. Quiero terminar con esto, ya terminamos acá, Julio, con esta frase, y es que el futuro no se predice, sino se crea desde el presente. Que navegar el futuro tiene que ver con entender el entorno, con ver esa idea de enfrentarme a lo desconocido como oportunidades, conociéndolo en la medida en que más pueda, en entender que lo que yo tengo hoy puede mantenerse en el tiempo, puede ser ese propósito, ese núcleo, pero que hay muchas cosas que pueden llegar a transformarse. La perspectiva, el futuro, navegar el futuro de mi empresa, tiene que ver con entender qué es lo que yo, en dónde estoy yo parado y hacia dónde yo lo puedo dirigir. No se trata solo de sentarme y soñar, pues, sino se trata de utilizar la información disponible para poder generar esa proyección en el tiempo. Entonces, te doy el paso ahí, Julio. Muchas gracias. Oscar, no sé si puedes devolverte a la diapositiva anterior, por favor. Bueno, a esa está ¿Esta o la? exactamente, perfecto. No, Listo. eso está Claro, bien. por supuesto. Y bueno, primero, ahora en el transcurso de la presentación, hubo una parte que no es necesario que vayas hasta esa, donde creo que eso es parte, que eso es como, yo lo diría como el génesis, ¿no? O el punto de partida de todo esto, y que son esas preguntas detonadoras, ¿verdad? Esas preguntas que hablaste como de inspiración, hablaste relacionado con valores, relacionado con entorno, y
Y posteriormente, y algo que me queda dentro de, obviamente, toda esta ponencia, esta masterclass que nos brindaste, es cuál va a ser nuestro rol desde un punto de vista del emprendimiento, la empresa o la organización. Nuestro rol va a ser reactivo, o sea, nos abrumó el contexto, no preveímos y sencillamente estamos apagando incendios como hicimos acá en Costa Rica, ¿verdad? O vamos a tener una actitud proactiva de anticipación y aprovechando, por supuesto, todo esto que nos estabas compartiendo y en esa forma, ¿verdad? Dentro de muchas formas, pero la forma, además de que me encantó toda esta metáfora metáfora práctica que nos brindaste y al final es queda esas preguntas, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser nuestra actitud de cara a, ¿verdad? Y qué tanto vamos a tener esa actitud de exploración. Lo pienso también desde un punto de vista de emprendimientos y empresas que nosotros apoyamos desde la incubadora, desde el CIDE. Y esto es porque en los procesos de construcción de las propuestas de valor, normalmente, y esto también a uno le pasa, asumimos ciertos preceptos, asumimos que el comportamiento de un determinado mercado o los problemas que existen a una serie o un segmento de consumidores siempre va a permanecer, o sea, va a ser constante. Y no y ahí tomando un poco de esas palabras, no nos anticipamos para ver, bueno, ok, ¿qué elementos pueden afectar y no hablando solo del mercado como tal, sino un sector o un país, las modas, todo esto que nos compartiste, porque, y regresando al del concepto o desde la construcción de propuesta de valor, es relevante para tomarlo en cuenta y así al menos tener unas altas posibilidades, no solo de diferenciarnos, sino también de permanecer en el mercado y ser sostenible a lo largo del tiempo. Aquí voy a hacerte algunos comentarios antes de finalizar. Sí, Y claro. bueno, vamos a ver, vamos un momento. Sí, ahí te voy a tocar ahí Dicen, un par de cosas ahí que enunciaste que me parecieron muy interesantes. ujú, Definitivamente, este tema del futuro ya es inevitable. O sea, el futuro es inevitable. Y no pensarlo es pensar que un proyecto puede nacer ya obsoleto. Pues es así de triste. A veces nuestros procesos y no se trata, o sea, el tema llevado, que era la gráfica que decía ahí que la organización ágil y todo esto, el tema de lo ágil es, bueno, salga rápido, teste rápido, 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 y nos acostumbramos a una especie de presentismo. No es una crítica ante todo eso porque nos mueve, pero sí es pensar que yo tengo que hacer todo rápido, rápido, moverme rápido, pero, hey, un momentico, me detengo un ujú, poco y no asumo, como decías, una actitud reactiva frente al futuro, porque a veces puedo estar testeando y moviéndome tan rápido que no levanto la cabeza y me choco. El futuro se trata de moviéndome rápido, rápido, levantar la cabeza, mirar más a lo lejos y de esa manera asumir esa actitud proactiva que decías, que definitivamente tiene que ver con eso, porque probablemente yo le dedico mucho tiempo a identificar mi propuesta de valor, como decías, que hacía parte de las preguntas iniciales, pero tengo también que preguntarme si eso va a permanecer en el tiempo. Y lo que permanece en el tiempo es el núcleo del propósito, lo que yo sé que no va a cambiar, esas motivantes y esos deseos de las personas por, no sé, por compartir, por disfrutar, ya la manera como se soluciona va a ir transformándose en el tiempo, y la manera como llegamos a ellos y todo el montón de andamiaje que se empieza a dar allí. correcto. Y bueno, aquí tengo unos comentarios. Bueno, muy interesante esta actividad que tienen en el colegio. Bueno, es de Jania. Muchas gracias, Jania. Kenneth, que eso es fundamental, obviamente, durante la presentación, algunos de los temas que tocaste. Tema muy interesante, indica doña Agnes Paniagua. Muchas gracias, doña Agnes. A Ana Cecilia también, que estaba conectada desde Guanacaste, que es una de las provincias de nuestro país. Súper. eh, a Sarita también y las diferentes personas que nos dieron los comentarios. A Manu Acevedo, que menciona sobre la exposición de un Oscar, si pueden facilitar la presentación, va a estar disponible en esta transmisión, o sea, en el Facebook del colegio, pueden repasar la transmisión
y eventualmente cualquier cosa ahí lo haríamos llegar. Nos puede escribir al CIDE también, al CIDE del Colegio de Ciencias Económicas para hacérsela llegar. Antes de finalizar, Oscar, no sé si tenías algo más que agregar, reiterándote por supuesto el agradecimiento por esta masterclass, que es la primera vez que nos acompañas y esperando que no sea la última. Ujú. No, agradecerte a ti, Julio, las personas que están viendo esta actividad en directo, las que la van a ver en diferido, que seguramente también serán muchas. eh, es darle cuerpo a todos estos temas de futuro. El tema de construcción de futuro tiene muchas herramientas. Evidentemente no nos podemos crear las herramientas, sino tenemos que avanzar rápido en el proceso, pero que no se pierda esa capacidad mágica que decía la IA que invité al principio de crear e imaginar. Si yo no creo, imagino y no utilizo la creatividad para construir el futuro y tendiendo que al ser incierto las posibilidades son enormes, pues simplemente pierdo mi carácter de humanidad. Y si pierdo mi carácter de humanidad, mis organizaciones no van a ser más humanas y finalmente no voy a lograr proyectar y generar pues esas necesidades también de impacto en mis colaboradores, en las personas, en el medio ambiente pues tan necesaria, obviamente conectada pues con el tema financiero pues que es muy importante para las organizaciones de manera evidente, pero que se empiezan a conectar otras variables allí. Entonces la invitación es nada, que por un instante planteen hipótesis sobre lo que quieren que sea su organización y trabajen y luchen por esas hipótesis. Ya nos podemos devolver en el tiempo y empezar a generar estrategias a través del acompañamiento que se hace en el Centro de Innovación y Desarrollo, a través de todo esto, pero la palanca principal es esa imaginación y la creatividad que tenemos nosotros como seres humanos y esa posibilidad digamos, de evolucionar en el tiempo como organizaciones. Entonces, gracias, Julio. Gracias al colegio y gracias a cada una de las personas pues, que se lograron conectar a este espacio. Estoy seguro que no va a ser la Listo. única, sino vamos a tener más opciones de hacer colaboraciones. Así será. Reiterarles agradecimiento a los que se conectaron, nos acompañaron. Les invitamos a las 6 de la tarde a través del Facebook del Colegio de Ciencias Económicas, donde vamos a compartirles con una experta, nos va a acompañar desde Argentina, sobre introducción a las plataformas descentralizadas. Entonces, nos vemos más tarde, que pasen una excelente tarde y hasta más tarde. Gracias.